Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarte. Buenas noches, Lucen. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches, Lucen. ¿Cómo está, compañera? Buenas noches, bienvenida. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a través de este medio tecnológico que nos permite semana tras semana estar interconectados. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase que tenemos programada para esta semana, para esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con las actividades. Presentándoles en pantalla, ustedes ya van a observar, pueden observar el formato para recursos de aprendizaje en relación a la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos ya iniciando lo que es la unidad número 8, estamos ya casi entrando a la recta final de este proceso educativo, así que por favor no desmayen, sigan adelante, sigan cumpliendo con todas las actividades pertinentes. Estamos ya en la unidad 8, 9, 10, apenas nos resta unas dos unidades y media, algo más, no nos resta más. Entonces estamos ya en unidad número 8, inicios del siglo XX, con el tema número 1, desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad y expansión de las grandes potencias. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación ustedes pueden observar las instrucciones en cuanto al desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad número 8, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el desarrollo de la gran industria? Es la primera pregunta que ustedes tienen que dar respuesta. La siguiente, ¿cómo cambió los niveles de vida, evolución y la evolución industrial? La siguiente dice, ¿cuál fue las características de la burguesía en el ámbito social y económico? Y por último, determine cómo se consolidaron las grandes potencias económicas.
Y es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a empezar a analizar un poquito en relación a todo este temario que nosotros vamos a desarrollar en la presente hora de clase. Recuerden que el trabajo debe ser desarrollado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja. Ya saben qué es lo que tienen que hacer antes de desarrollar la tarea. De la presente tarea, ustedes tienen que rotular la hoja cumpliendo con los parámetros y la información que se les solicita. A continuación tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al último tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con los temas de desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad, expansión de las grandes potencias, correspondiente a la semana 1 de esta nueva unidad, de fecha 28 de marzo del 2023. Permite entregas esta tarea desde el 28 de marzo. La fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de sus calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Que sigan cumpliendo igual con todas las tareas que ustedes tienen asignadas en cada una de las actividades. Recuerden que ustedes ya tienen el desarrollo del test, ya tienen el desarrollo del test que está previsto desde el día 3 al 7 de la próxima semana que tienen que rendir, así que sigan estudiando correspondiente a la unidad número 7. Así que por favor sigan estudiando, sigan repasando para que obviamente obtengan una buena calificación. Recuerden que el desarrollo del test es obligatorio, no es opcional. Ustedes tienen la obligación de rendir esa prueba, si no empiezan a tener calificaciones con 0. Así que por favor traten de cumplir lo más pronto posible. Verán que ustedes tienen ya un tiempo perentorio para rendir esas actividades. Iniciamos con el contenido de la materia, del material de apoyo, y vamos a ver los inicios del siglo XX, qué es lo que suscitó. Vamos a ver una serie de actividades en relación al desarrollo industrial, en relación a las actividades en cuanto a los nuevos capitales que se fueron formando. En este sentido, en el siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercadería, en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la exportación de yacimientos de hierro y de carbón. La industria siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes de Europa. Con la expansión económica crecieron también las industrias dedicadas al comercio y al capital financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales, la burguesía y el proletariado. La principal potencia era Gran Bretaña y el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaron y crearon grandes sistemas bancarios, como por ejemplo Alemania y Francia, y posteriormente lo propio lo haría Estados Unidos. En relación, todos estos procesos generaron una desigualdad bastante notoria. Y habíamos visto que todos estos procesos habían generado dos posiciones, dos divisiones o dos grupos sociales. Primero habíamos hablado de la burguesía, obviamente representados por los terratenientes, por los dueños de los capitales, de las grandes empresas, y por otro lado el proletariado, obviamente que siempre estuvo bajo las órdenes y el servicio de la burguesía. El proletariado prácticamente era el sector social, era el sector de los trabajadores, el pueblo en general. Entonces, esas fueron los dos grupos sociales que se demarcaron. Y esto obviamente generó una desigualdad. La burguesía quien más tiene y el proletariado quien no tiene. Y se generó un proceso de rencilla entre estos dos grupos, que obviamente hasta la actualidad sigue siendo bastante preponderante. La burguesía era la clase formada por los dueños de las industrias,
las instituciones financieras y el comercio, mientras que el proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario por lo general ínfimo. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía, especialmente el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llamó clase media. Los cambios en la producción y en la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de la población de Inglaterra vivía en la producción agraria. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burguesía y proletariado eran cada vez más pronunciadas. La clase obrera recibía salarios mínimos, salarios injustos, los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. No existía una determinación en cuanto al horario de trabajo. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros a inicios del siglo XX. Eso es un pequeño resumen en cuanto al desarrollo que se vino dando. Aquí nosotros tenemos toda la expansión en cuanto al mundo imperial durante el año 1900. Aquí tenemos ustedes pueden ver en su material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, cómo estuvieron distribuidos a nivel global las diferentes potencias, los diferentes sectores económicos a nivel global y cómo eso fue influyendo en el desarrollo tanto social, cultural y sobre todo económico de todas las nacientes sociedades que se iban formando. En cuanto a la expansión de las grandes potencias, vamos a ver cómo se expandieron, cuáles fueron sus características. Con la tecnología y la acumulación del capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de los casos por la fuerza, de territorios ricos en minerales y otras materias primas, especialmente en África y en Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para explotar su población, recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para sus productos. La política expansionista de las potencias europeas se acentuó en la década de 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas en las colonizaciones de grandes extensiones de África, Asia y Oceanía, pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre las diferentes potencias que luchaban por el control de cada uno de estos territorios. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue Gran Bretaña. En el Imperio Británico no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda y Bélgica, y en alguna medida España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir lo suyo. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz del continente americano. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante en toda América. Ese es el proceso de avance y de institucionalización del colonialismo, especialmente de los Estados Unidos en todo el territorio americano. En cuanto al colonialismo e imperialismo, la población del conocimiento, la apropiación del conocimiento, de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre los países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales,
Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas y formas de vida distintas a ellos, a los europeos. Al imponer sus costumbres, lenguas y religión, el colonialismo provocó pérdidas de identidad en la gente de las colonias y una dependencia más sutil pero fuerte en las metrópolis. Obviamente seguían desarrollando diversos procesos de control desde un punto de vista psicológico, venían prácticamente aplastando, venían controlando determinados sectores con la finalidad, obviamente, de buscar que se genere esa dependencia en cuanto a la protección, en cuanto al sector económico, en cuanto a una serie de factores sociales y culturales que también obviamente se sentían los pueblos dominados, los colonos, obviamente con obligación de que les den protección por parte de los grandes imperios. Eso en una parte. Vamos a ver, vamos a continuar y vamos a ver un poquito más en cuanto a todos los procesos de expansión que tuvo el imperialismo. Las grandes potencias en Europa y América y Asia, el imperialismo y la expansión colonial son los temas que vamos a ver un poquito más. Vamos a ver en relación a estas actividades. A lo largo del siglo XIX y sobre todo a finales, Europa inicia un proceso de expansión territorial que le lleva a ocupar gran parte de Asia y casi toda África. Las causas son evidentes. La segunda revolución industrial ha triunfado en las principales potencias y se necesitan materias primas baratas, mano de obra casi esclava y lugares donde colocar los excedentes de la producción y también el capital. Como podemos deducir, es la burguesía la principal beneficiada. Sin embargo, estos argumentos casi no aparecen ante la opinión pública. En su lugar, una exaltación patriótica marcada o revestida de un nacionalismo que toca la fibra sensible de la gente hace que todas las ciudades cierren filas en esos proyectos nacionales. La consecuencia más evidente de todo esto es la rivalidad entre los países europeos y estas tensiones llevarán en parte a la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el dominio europeo hace que la cultura occidental se asiente en gran parte del mundo, contribuyendo a lo que hoy llamamos globalización, al aniquilar gran cantidad de culturas y formas tradicionales. Que el fenómeno no se circunscribe a Europa se demuestra con la sutil dominación económica sobre algunos territorios por parte de Japón y Estados Unidos, que también han realizado su revolución industrial en cada uno de estos sectores. Esto a forma de introducción. Vamos a ver en esta primera instancia en cuanto a la evolución de los principales estados de Europa, América y Asia hasta el año 1914. Francia, la instauración de la Tercera República. Vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes en relación a uno de los, también de los imperios bastante considerables del continente europeo. Con la caída de Napoleón III tras la derrota francesa en la guerra de Prusia, se instaura en Francia la Tercera República. Sus inicios fueron difíciles, costó consolidarse, pues amplios sectores de la sociedad francesa veían el republicanismo como un sistema radical, anticlerial y partidario de la igualdad en cuanto al disfrute de la propiedad y de la riqueza privada. Con todo, la República terminó contando con el apoyo de la mayoría del pueblo francés. Aprobó medidas sociales, dentro de ellos la jornada laboral para las mujeres y los niños, la ley sobre accidentes laborales y en el año de 1905 la ley laica, destinada a reducir la influencia social de la Iglesia con la consiguiente separación de la Iglesia y el Estado. Fue uno de las características más preponderantes. Si un siglo antes había establecido entre la Iglesia y el Estado francés también estas características. En el exterior, Francia extendió su influencia colonial en los territorios de África y también en Asia. Sin embargo, seguía sin resolver su contencioso con sus enfrentamientos con Alemania,
la pérdida de Alsacia y Lorena en Francia deseaba recuperar, obviamente, después de todos los procesos bélicos, los enfrentamientos que habían suscitado. En cuanto a Gran Bretaña, era la era victoriana, vamos a ver en qué consistió. Gran Bretaña era una monarquía constitucional durante más de 60 años. La reina Victoria reinó durante los años 1837 y 1901 y dio su nombre a una época, la era victoriana, caracterizada por el progreso económico y la estabilidad política, protagonizada por dos grandes partidos políticos, el conservador, liderado por Benjamin Disraeli, y el liberal, dirigido por William Gladstone. En Gran Bretaña, el avance hacia una democracia fue más lento que en Francia, a través de varias reformas electorales durante los años 1832, 1867 y 1884. Se fue ampliando la cifra de electores, pero hay que esperar al año 1918 para que se apruebe el sufragio universal de todos y cada uno de los ciudadanos. A comienzos del siglo XX, los liberales, desde el gobierno presionados por el Partido Laborista que acababa de constituirse, aprobó un programa de bienestar social, dentro de estos que abarcaba el seguro contra enfermedades, accidentes, vejez y desempleo, especialmente hacia el grupo de los trabajadores. Por eso era el Partido Laborista, obviamente, que estaba representando al sector laboral, al sector del trabajador. El problema político más grave de Gran Bretaña seguía siendo Irlanda, que deseaba a toda costa separarse de Gran Bretaña. Al fin, en el año de 1914 fue concedida la autonomía de Irlanda, pero el Ulster, Irlanda del Norte, se opuso a ser incluida en una Irlanda autónoma. Durante la Primera Guerra Mundial se suspendió la autonomía y tras una fuerte violencia, la Irlanda católica EIRE recibió el estatus de dominio durante el año 1922, convirtiéndose en el Estado libre de Irlanda, con parlamento propio y gobierno independiente, pero los diputados debían jurar fidelidad a la corona, jurando que quedó suprimido en el año de 1933. Eso quiere decir que prácticamente aquí existía un proceso de administración pública mixto. Parte era, obviamente, estaban establecidos las libertades, la democracia, pero obviamente estas autoridades, al ser electas, también tenían que jurar lealtad a la corona. Obviamente, seguían de cierta manera manteniendo el poder hegemónico del imperialismo sobre este proceso de libertades que se iban implementando. En cuanto al imperio alemán, en el año de 1871, con la unificación, se instauró el Segundo Reich o Segundo Imperio Alemán. Guillermo I fue el emperador o el Kaiser, como se le conoce, y Otto von Bismarck siguió siendo el canciller. Ahora el imperio, sus decisiones políticas le convirtieron en el árbitro de Europa entre los años 1871 y 1890. De acuerdo con la Constitución promulgada en el año de 1871, el imperio era de estructura federal, compuesto por 25 estados que se administraban a sí mismos, excepto en cuestiones referentes a política exterior, defensa, hacienda, comunicaciones, prensas y asociaciones que quedaban bajo las competencias del gobierno central de Berlín. El poder ejecutivo pertenecía al emperador, asistido por un canciller del imperio nombrado por él y representable también ante el emperador. El Reichstag o parlamento era elegido por sufragio universal. Las circunstancias de ser Guillermo I, un emperador cuyo entendimiento con Bismarck era absoluto, eso transformó a este en el dueño efectivo de la política germana durante 20 años. También a Bismarck se le debe la aprobación de la primera legislación social a favor de las clases trabajadoras. Las 3 S, seguro de accidentes, seguro de enfermedad y seguro de vejez e invalidez. Ya se iban gestando todos los procesos en relación al beneficio, a la protección del trabajador en todos estos procesos.
En 1888 fallece el emperador Guillermo I y tras el corto reinado del emperador Federico III enfermó de cáncer que moriría meses después. Le sucede Guillermo II, hijo del anterior, en el mismo año, en el año de 1888. 2 años después, destituía al canciller Bismarck por sus diferencias con él en cuanto al diseño de la política internacional de Alemania, ahora a favor de un replanteamiento del reparto colonial. Empiezan a ver ya las rencillas, empiezan a ver las divisiones, empiezan a ver una serie de actividades en cuanto a la ambición, en cuanto al control que se debería tomar en todos estos procesos. Aquí nosotros podemos ver el imperio alemán, podemos ver el imperio austrohúngaro tras el compromiso de 1867, cómo quedó, cómo estaba estructurado. Ahora bien, desde entonces la política mundial de Guillermo II, más ambiciosa y agresiva, suponía la liquidación del sistema bismarckiano de alianza y el comienzo de la política de bloques de Estado que llevaría a la Primera Guerra Mundial. Todos esos procesos no darían resultado y esto obviamente obligaría a que se dé esta pugna de poderes y se desate en la Primera Guerra Mundial. En cuanto al imperio austrohúngaro, el imperio austriaco era un estado multinacional bajo la corona de los Habsburgo. Dentro del imperio vivían pueblos muy diferentes entre sí, que constituían verdaderas nacionalidades. Había alemanes, había húngaros, rumanos, italianos y esclavos del norte, checos, polacos y eslovacos, y del sur, eslovenos, croatas y serbios. Esta heterogeneidad de pueblos restaba solidez al Estado imperial, cuya política era centralista y unificadora. Obviamente estaban constituidos por una serie, una mezcla de razas, obviamente una mezcla de estados, de comunidades, de todo este sector, de este gran imperio. Desde el año de 1848 hasta su muerte en el año de 1916, este imperio estuvo bajo la dirección del emperador Francisco José I. Inicialmente, desde 1848, se siguió una política centralista sin atender las peticiones de autogobierno, siendo la de los magiares húngaros a la más demandada. Más adelante, tras la derrota frente a Prusia durante el año 1866, enfrentamiento que decidía la unificación de Alemania, el imperio austríaco, por el compromiso de 1867, se convertía en una doble monarquía, el imperio de Austria al imperio de Austria-Hungría, formado por dos grandes estados donde Francisco José I era emperador de Austria y rey de Hungría. Cada uno de los dos contaba con una administración y un parlamento propio. El compromiso era bueno para los alemanes de Austria y magiares de Hungría, pero desventajoso para los esclavos y para Serbia. Con la ayuda de Rusia, sabrá sacarle partido a esta situación derrotando un nacionalismo entre los esclavos del sur que pondrá en peligro la estabilidad del imperio austrohúngaro que se formó en una pequeña instancia. Al final del imperio declarará la guerra a Serbia, pero ello desencadenará la Primera Guerra Mundial que supondrá la liquidación del imperio austrohúngaro durante el año 1918. Esta es parte de los procesos desde antes, cómo se fueron formando y de dónde nació todos estos procesos también de imperialismo. Hay dos etapas en relación al imperialismo. Este primer imperialismo que estamos revisando corresponde a la parte donde la mayoría de estos imperios recurría a la fuerza, recurría a las armas, recurría al combate bélico para poder expandir sus territorios y poder establecer su poderío en diferentes territorios. Posteriormente de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y obviamente a finales de la Guerra Fría, este concepto de imperio cambiaría notablemente y se buscarían nuevas estrategias de los vencedores que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial
cómo establecer un imperio, cómo establecer una estrategia imperial, ya no a base de la fuerza, sino a base de la psicología y del control de la economía a nivel global. Ustedes verán que para poder negociar, para poder desarrollar cualquier actividad comercial en el exterior, nosotros tenemos que primero pasar, tenemos que tener una serie de actividades de registros en lo que es la bolsa de valores que está ubicada en los Estados Unidos. Ellos son quienes autorizan la compra y la venta de determinadas actividades que nosotros podemos hacer en el exterior, ya sea como personas naturales o también como personas jurídicas. Nosotros siempre tenemos que participar a través de la bolsa de Wall Street, siempre tenemos que hacerlo. Lo mismo sucede en Europa, en la Unión Europea también se ha gestado una estructura bursátil, la cual obviamente tiene el control de todo el comercio en el sector europeo, y lo mismo sucede con el resto del mundo. Los imperios, los nuevos imperios que se han creado, especialmente ya desde el punto de vista económico, son quienes controlan todo el comercio a nivel global. En cuanto al Imperio Ruso, el Imperio Ruso constituía un estado pluriterritorial desde Europa Central y Asia Septentrional hacia el Pacífico, y desde el Océano Glacial Ártico hacia el Cáucaso y Asia Central, y multinacional, habitado por diferentes pueblos que formaban distintas nacionalidades. Obviamente, por su extensión, Rusia es uno de los países, se puede considerar, más grandes en relación a nuestro planeta. Por eso se le considera el país euroasiático, porque parte de su territorio se encuentra en Europa y otra parte más considerable se encuentra en Asia. Es un país euroasiático y es uno de los más grandes que existe a nivel global. En el plano político, el Estado ruso era un imperio autocrático donde el zar gobernaba bajo un absolutismo de origen divino. Su autoridad autocrática se expresaba por decreto que eran aplicados por una administración todopoderosa, tanto civil, el gobierno y fundamentarios, como militar. Sobre la oposición, liberales, demócratas y populistas, anarquistas, marxistas, se actuaban con firmeza, obligando a sus líderes a abandonar el país o bien a pasar una temporada en lugares bajo vigilancia en Siberia. Prácticamente eso fue una parte también negativa. También los excesos que se dieron por parte de todos estos movimientos liberales, los movimientos demócratas, los populistas, los anarquistas y sobre todo los marxistas, quienes prácticamente también cometieron bastantes atrocidades en contra de los zares, en contra de los gobernantes de aquella época, los cuales obviamente aniquilaron, eliminaron a las familias reales. A Nicolás I durante el año 1825 a 1855, que se opuso a las reformas de tipo liberal, le sucedió su hijo Alejandro II durante el año 1855 a 1881, que sí aplicó una política reformista con objeto de moderar el absolutismo imperial. Entre las medidas destacan la liberación de los siervos, eso quiere decir de los campesinos dependientes de sus amos. Ya empezaron a liberarse. Prácticamente el decir siervos, obviamente es se puede hablar de un sinónimo de esclavitud. En el año de 1861, la reforma judicial y de la enseñanza. Durante el año 1881, el zar Alejandro II murió por un atentado terrorista, sucediendo a su hijo Alejandro III, que reinó hasta 1894. El nuevo zar decidió frenar el proceso de reformas. En cambio, el país empezaba a conocer un proceso de industrialización y con él empezaba a formarse un proletariado industrial que más adelante los marxistas, con Lenin a la cabeza, sabrán movilizar para alcanzar el poder. Prácticamente es una parte también importante dentro de la expansión de la evolución industrial que se venía ya gestando desde estas épocas. Sucedió a Alejandro III su hijo Nicolás II durante el año 1894 y 1917, dispuesto como el anterior a mantener los principios de la autocracia. Así también el país cambiaba socialmente, desaparecen los siervos y aparece el proletariado industrial. Desaparecen los esclavos, pero obviamente
cambia su forma de esclavitud, una esclavitud liberal, podría decirse, a través de la formación del proletariado, que prácticamente eran personas, el pueblo, que trabajaba en las empresas y obviamente que eran, de todas maneras, eran explotados, eran vulnerados en todos los, no, de hecho no tenían ni derechos. Y económicamente también avance industrial, desarrollo del transporte, formación de un mercado nacional. No lo hacía políticamente. El zarismo seguía autocrático, eso quiere decir que eran autónomos en todas las decisiones que tomaban, no podían, no tenían por qué preguntar a nadie, entonces por eso los denominaba autocráticos. Los problemas terminaron sobrepasándose y llevaron al desencadenamiento del proceso revolucionario que iniciaría o iniciado en el año de 1805 desemboca en la caída de la monarquía y el final del imperio en el año 1917. Esos son una parte de los eventos más preponderantes en cuanto a los diferentes imperios de Europa, donde prácticamente nace y ya empiezan a formarse toda esta evolución industrial, empiezan a cambiar y también la forma de los estados, ya no son la anarquía como tal, que era que tomaba el control, las decisiones de forma autónoma, sino que posteriormente empezaban a dar otros tintes diferentes, dando un nuevo paso a la formación y administración de nuevas formas de Estado, de nuevas políticas de Estado en cada uno de estos sectores, y obviamente que esto también influiría para todo el resto del continente. Ya hemos de ver más adelante con otros nuevos temas cómo esto influyó para que aquí en América Latina también se vayan formando los diferentes movimientos sociales, las diferentes revoluciones también, que obviamente tomando como precedente todo lo que sucedió en Europa, también desarrollaron acá y obviamente se lograron grandes beneficios a favor del proletariado y especialmente de los trabajadores. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de esta clase bastante interesante en relación a ciencias sociales y la revolución industrial, la evolución de la industria, la expansión del capitalismo, del nuevo imperialismo en todo el continente, en todo a nivel global, cómo se fue expandiendo. Señoras y señores, me despido de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Luisa.